¿Sí? ¿Por qué se hace concientización? Porque es algo muy común, es algo que se presenta aproximadamente en 1 de cada 50 personas y a nivel mundial se estima que cada 18 minutos se rompe un aneurisma. Por eso la importancia de hacer la concientización de este tipo de enfermedades. Desafortunadamente pues hay poca información. Normalmente también hay que recalcar que en ocasiones asociamos a una hemorragia o a un problema cerebral con gente adulta, y el problema es que este tipo de padecimientos o de enfermedades se presentan normalmente entre los 35 y los 60 años. A nivel mundial se estima que 2 a 3% de la población tiene aneurismas cerebrales, ¿sí? Y esto se traduce en que 1 de cada 50 personas tiene un aneurisma no diagnosticado, ¿sí? Y a nivel mundial se estima que cada 18 minutos se rompe un aneurisma, ¿sí? Esto asociado a que se engloba dentro de las enfermedades vasculares cerebrales. Las enfermedades vasculares cerebrales a nivel mundial representan la primera causa de discapacidad. Estás en Personalísimo, de Tráfico ZMG Podcast. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a un video podcast más de Personalísimo, de Tráfico ZMG. Soy Jorge Belletti, me da mucho gusto saludarlos. Hoy en este episodio más tenemos un programa muy interesante y un invitado de lujo. Está con nosotros el doctor Óscar Gutiérrez Ávila, neurocirujano con alta especialidad en cerebrovascular, base del cráneo y oncología. Y bueno, diversas sociedades nacionales e internacionales te hablan muy bien, mi querido doctor. ¿Cómo estás? Muchas gracias, pues ahora sí que encantado de estar aquí con ustedes y pues tratar de aportar algo que es muy importante y más en este mes de septiembre, ¿no? Gracias, saludo también a mis compañeros periodistas, Jessy Salinas, directora editorial de Tráfico, ¿cómo estás? Un gusto estar nuevamente aquí con ustedes y bienvenido, doctor. Gracias. Y mi querido Abraham Maciel, director también de Guardia Nocturna. Muy buenas tardes, doctor, bienvenido. Muchas gracias. Gracias, pues este es el mes de la concientización del aneurisma cerebral en México. ¿Qué es, doctor, y qué provoca el aneurisma cerebral? Bueno, pues sí, así es. En septiembre se conmemora lo que es un aneurisma cerebral, y un aneurisma cerebral en términos prácticos es como un globo en las arterias del cerebro. Normalmente las arterias pues van llenas de sangre y esas arterias, como lo mencionamos, como un globo, se van haciendo paulatinamente más anchas, ¿sí? Y eso va provocando que una pared de las arterias se vaya dilatando paulatinamente hasta llegar a una hemorragia cerebral. ¿Sí? ¿Por qué se hace concientización? Porque es algo muy común, es algo que se presenta aproximadamente en 1 de cada 50 personas y a nivel mundial se estima que cada 18 minutos se rompe un aneurisma. Por eso la importancia de hacer la concientización de este tipo de enfermedades. Desafortunadamente pues hay poca información, aunque nosotros los médicos especialistas nos dedicamos a esto y lo vemos prácticamente a diario, todos los neurocirujanos nos enfrentamos con esto. Desafortunadamente la información que hay acerca de esto es muy poca, ¿no? Entonces por eso concientizar que es un aneurisma cerebral, como ya lo comentamos, un globo que se revienta pero en las arterias del cerebro, o una llanta, ¿no? Que hace ahí un abombamiento cuando uno da, como dicen, un banquetazo, y eso se va dilatando o se va haciendo más grande hasta el punto en donde esa pared se revienta. Oye, doctor, para todos los que nos están escuchando, ¿cuáles son los síntomas de un aneurisma cerebral? Muy importante, el punto cardinal de un aneurisma cerebral es el dolor de cabeza. No todos los dolores de cabeza son aneurismas o son rupturas de aneurismas, pero lo refieren como el peor dolor de cabeza de su vida, ¿sí? Esto asociado a visión borrosa, a dolor en el cuello, debilidad de un brazo, una pierna, como los datos de un infarto cerebral. Entonces siempre es muy importante identificar que ante un dolor súbito, que lo refieran como el peor dolor de cabeza, asociado con síntomas como dolor detrás de los ojos, que visión doble, que tengan debilidad de un brazo, una pierna, hasta pueden convulsionar, son datos muy importantes que tienen que acudir a un servicio de urgencias o con un médico especialista. ¿Y cómo diferenciar un aneurisma cerebral con estos síntomas que nos comentas a una migraña, una jaqueca, esos dolores que pues, comúnmente sentimos cuando nos hemos mal pasado, no dormimos, no descansamos, el estrés, etcétera? ¿Cómo distinguir lo que es un aneurisma
a una migraña. Claro, sí, es muy importante recalcar y digo, no vamos a asustar a la gente, decir que cualquier dolor de cabeza puede ser un aneurisma. Normalmente los dolores de migraña ya la gente se conoce desde mucho tiempo, ya tienen dolores crónicos. Normalmente el dolor de migraña es un dolor de tipo a la mitad de la cara, que a veces se asocia con la ingesta de ciertos alimentos o de ciertas bebidas. En ocasiones mencionan que no toleran la luz o el sonido, pero el paciente sigue consciente y nada más refiere el dolor, asociado a un dolor tipo aneurismático de una hemorragia, pues donde prácticamente muchos de los pacientes, si no es que todos, lo mencionan como el peor dolor de cabeza sin haber sufrido antes un dolor de cabeza. Y como bien lo mencionamos, asociado a debilidad de un brazo, una pierna, dolor detrás de los ojos, visión doble, a veces crisis convulsivas. Doctor, ¿quiénes son los más propensos en esta enfermedad? Es muy importante. Normalmente también hay que recalcar que en ocasiones asociamos a una hemorragia o a un problema cerebral con gente adulta, y el problema es que este tipo de padecimientos o de enfermedades se presentan normalmente entre los 35 y los 60 años. De igual manera en hombres y mujeres. Desafortunadamente después de los 40 años hay una inversión en donde se asocia más a mujeres debido a esa baja de hormonas, y después de los 40 años afortunadamente las mujeres se hacen un poco más propensas, y eso también no indica que no le puedan dar en edades pediátricas, porque en edades pediátricas también hemos tenido pacientes con aneurismas cerebrales rotos. Eso también asociado al aumento en la presión arterial, al tabaquismo y a los antecedentes en la familia. Hay muchos pacientes que refieren que tuvieron algún hermano, algún tío, algún abuelo o algún papá que tuvieron una hemorragia cerebral sin saber el origen de esa hemorragia. Entonces, esos serían los factores principales de riesgo, ¿sí? Oye, doctor, a mí me gustaría remontarnos un poquito al origen. Me llama mucho la atención lo que te preguntaba hace rato, Jorge, en cuanto a cómo diferenciar lo que podría llegar a ser una migraña y lo que podría llegar a ser un dolor de cabeza asociado al aneurisma. Te lo pregunto porque, bueno, habrá casos seguramente donde nunca hayan padecido una migraña y de repente les llegue este dolor, pudiera ser aneurisma. ¿Cómo identifico? Si yo no tengo antecedentes de una migraña, quizá me llega una migraña y yo voy a decir que es el peor dolor porque no había tenido un dolor similar antes. ¿Cómo podemos diferenciar entre el dolor de migraña, digo, dejando un poquito de lado si la debilidad del brazo, convulsionar y demás, únicamente el foco de alerta? Pensando, doctor, en que pues no debemos dejar de pasar por alto, ¿no? Y acudir al doctor inmediatamente. Así es. De hecho, es algo bastante difícil, digo, hasta para el médico de primer contacto es difícil distinguir un dolor de cabeza, como bien lo dices, si no tuviste el antecedente, nunca te ha dolido la cabeza. Normalmente, pues sí es importante de primera instancia cuando hay un dolor de cabeza, pues bueno, acudir realmente al médico, ¿no? A final de cuentas, un dolor de cabeza, pues es un síntoma que te está hablando de una infección, ¿sí? De algún problema gastroenterológico, como una diarrea, etcétera, ¿no? Entonces, independientemente de que no sea un problema mayor, como un aneurisma o una hemorragia, siempre es importante acudir. De hecho, uno de cada cuatro pacientes es mal diagnosticado con un médico, ¿sí? Porque desafortunadamente llegan con un dolor de cabeza, como bien dices, no asociado, que fue la primera vez y no hay ningún antecedente, y en ocasiones les dicen, es un dolor de cabeza, tómate esto, has de estar muy estresado. Estás crudo. Exactamente. Entonces, desafortunadamente, sí es a veces mal diagnosticado. Entonces, es difícil contestar esa pregunta, pero siempre un dolor de cabeza tiene que ser valorado al menos por un médico general o un médico familiar. Y cuéntanos, ¿hay posibilidad de sobrevivir a un aneurisma? Sí, normalmente cuando se atiende en las primeras horas o en los primeros días, tiene un 50% de posibilidades de sobrevivir si se atiende ese tipo de hemorragias, ¿sí? Posteriormente, conforme van pasando los días, sí se puede complicar y pueden tener muchas secuelas neurológicas. Esto hablando de una hemorragia en el cerebro. Cuando el paciente llega con un médico ya con un diagnóstico preestablecido de un aneurisma cerebral y se identifica oportunamente y se le ofrece un tratamiento, prácticamente pueden seguir su vida normal. Doctor, ¿y cuál es el tratamiento? Actualmente
y afortunadamente aquí en el occidente del país contamos con los 2 tratamientos más actuales, que es la cirugía de mínima invasión o la microcirugía y la terapia endovascular. La terapia endovascular quiere decir que por medio de un cateterismo adentro de las arterias se puede ocluir o tapar ese aneurisma, y la microcirugía o la cirugía de mínima invasión entramos y prácticamente cerramos el aneurisma por fuera del vaso. Cualquiera de los 2 tratamientos están indicados y afortunadamente aquí los tenemos en México. Muy poca información, doctor, muy difícil el diagnóstico, y esto sin duda alguna deriva pues en múltiples factores para que esto se complique. Platícanos un poquito, además de todos los síntomas, las cifras, porque lo hablábamos detrás de cámaras, y no va a creer usted las cifras que nos va a presentar el doctor, más común de lo que se pudiera pensar, ¿no? Sí, así es. A nivel mundial se estima que 2 a 3% de la población tiene aneurismas cerebrales, ¿sí? Y esto se traduce en que 1 de cada 50 personas tiene un aneurisma no diagnosticado, ¿sí? Y a nivel mundial se estima que cada 18 minutos se rompe un aneurisma, ¿sí? Esto asociado a que se engloba dentro de las enfermedades vasculares cerebrales. Las enfermedades vasculares cerebrales a nivel mundial representan la primera causa de discapacidad. Entonces, así de importante es, y como bien comentan, poca información, por eso pues el hecho de que pues tenemos que hacer concientización de este tipo de enfermedades, ¿no? Oye, y una persona que ya padece un aneurisma cerebral, ¿qué tipo de cuidados tiene que tener? Es muy importante esa pregunta. Normalmente cuando ya se identificó el aneurisma, dependiendo de la edad, de la localización del aneurisma y el tamaño, se les ofrece el tratamiento. Posterior a esto, si ya se trató el aneurisma no roto, ¿sí? O si no tuvo ninguna hemorragia, su vida sigue prácticamente normal. Si tuvimos desafortunadamente una hemorragia y este aneurisma se trató, en la mayoría de los pacientes quedan algunas secuelas, pueden quedar secuelas del habla, del caminar, y obviamente requiere de un tratamiento, ¿sí? No nomás el tratamiento por médicos especialistas, sino tratamientos de rehabilitación, terapia del lenguaje y obviamente el apoyo psicológico y terapéutico para la familia, porque pues es una persona enferma, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasa desde que se revienta lo que es la arteria a que llega el infarto cerebral? Porque a mí me tocó un caso de un conocido que contó a su familia que de repente empezó a hablar en inglés y como si estuviera divagando, y ese fue uno de los síntomas. La persona quedó como entre inconsciente y consciente, y después dijo que le duele la cabeza, se desmaya, y fue cuando la llevaron al hospital y dijeron que ya tenía el infarto cerebral. Pero fue ese transcurso de tiempo y no supieron ellos qué hacer, porque pues nada más se sorprendieron al escuchar que estaba hablando en inglés, pero no supieron cómo reaccionar. Claro, desafortunadamente la sangre adentro del cerebro, si no está en los vasos sanguíneos y si ya hay una hemorragia, desde el momento en que está la hemorragia ya el cerebro empieza a sufrir, ¿sí? Sufre cambios de manera metabólica, el cerebro pues obviamente se empieza a inflamar, se empieza a hinchar, y eso pues obviamente deriva en ya problemas neurológicos, como en este caso que nos comentas, pues obviamente un padecimiento ahí, un trastorno del lenguaje, ¿no? Que empiezan a hablar diferente, que empiezan a hablar raro, y eso lo identificamos pues como algo importante, ¿no? Que son los datos de un ictus, ¿no? O como lo conocemos, un stroke. Oye, ¿y cómo se pueden evitar, obviamente, estos aneurismas? ¿Hay alguna costumbre que debemos de adoptar, un cuidado físico, de alimentación? Desde luego no enojarse. Claro, desafortunadamente sí, es algo que no se puede, pues de cierta manera prevenir, porque es algo que ya en muchas de las ocasiones con los antecedentes familiares ya lo traemos, pues ahora sí que genéticamente, pero pues como bien lo comentamos, si hay factores de riesgo como el tabaquismo, hipertensión, si tuve algún familiar que tuvo una hemorragia y un familiar cercano, normalmente nosotros como especialistas estamos obligados a hacer un estudio de imagen. Este estudio puede ser una resonancia magnética o una angiotomografía, que eso prácticamente nos ayuda a determinar si hay algún aneurisma cerebral y sería la manera menos invasiva de encontrar este tipo de anormalidades en los vasos del cerebro. Oye, doctor, entonces, en cuanto al método preventivo, digo, si bien es cierto, no podemos evitar, al que nos va a tocar, lo entiendo así,
pero sí podemos hacer algo como el estudio de imagen que tú nos mencionas, como para cada 6 meses estar haciéndolo y entonces tener un mejor diagnóstico en caso de que nos toque. Más que cada 6 meses, identificar si tenemos algún factor de riesgo y tomarnos el estudio. Obviamente, ya previo valorado por un especialista, y con tener un estudio ya nosotros podríamos determinar si hay algún factor de riesgo o no para tener algún aneurisma cerebral. Correcto. ¿Sí? En los niños, ¿qué tanto prevalece, doctor? Fíjate que ahora sí que la prevalencia es poca, pero sí existe, ¿sí? O sea, es baja, es más baja que en los adultos, pero sí nos ha tocado pacientes con aneurismas cerebrales. Posiblemente es menos del 1%, pero sí hay que estar muy atentos y los síntomas prácticamente son los mismos. ¿Tiene esto una relación con la trombosis? La trombosis es cuando los vasos por adentro va más relacionado con las venas, ¿sí? Cuando los vasos se hace, pues ahora sí que un coágulo por adentro y genera un trombo, pero sí va prácticamente relacionado porque es ahora sí que un problema de los vasos sanguíneos, ¿no? Doctor, y cuando una persona llega a tener ya pues el padecimiento de un infarto cerebral y queda en estado vegetativo, ¿qué porcentaje hay de que sobreviva? Si queda ya en un estado vegetativo o en un estado de mínima conciencia, prácticamente es muy bajo. Sí, desafortunadamente aquí el tiempo pues es nuestro aliado, ¿no? De hecho tenemos un lema que tiempo es cerebro. Entonces, entre más pronto se atienda, más pronto podemos nosotros evitar ciertas secuelas. Y una de las secuelas más graves pues es el estado vegetativo, el estado prácticamente de coma, ¿no? ¿La tasa de mortalidad, doctor? Es alta. Normalmente la mitad de los pacientes que tienen una hemorragia de tipo aneurismática, una hemorragia cerebral, no llegan al hospital, la mitad. La otra mitad, el otro 50%, llega, se atiende y de esa mitad tiene secuelas neurológicas graves. Y justamente hablando del cerebro, de los dolores del cerebro, pues pasamos a otro tema, si me lo permites, doctor. ¿Qué es la neuralgia del trigémino? Ok, la neuralgia del trigémino es un dolor en la mitad de la cara. Lo han descrito y está descrito, ahora sí que con anterioridad lo describían como el dolor del suicidio, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo describen como el peor dolor de su vida, ¿sí? Es un dolor de tipo quemante, de tipo lacinante en la mitad de la cara. Anteriormente pues no había quién lo diagnosticara o qué se hiciera para este tipo de problemas y mucha gente pues se terminaba suicidando. De hecho, las estadísticas mencionan que es peor que el dolor de parto, que es peor que un dolor de una piedra en el riñón. Entonces es un dolor tan fuerte que la gente anteriormente pues se suicidaba, ¿sí? De tan fuerte que era el dolor. ¿Por qué se da ese dolor? Muy importante. La neuralgia del trigémino en el 95%, 98% de los casos es una arteria que tenemos en el cerebro que está en contacto con el nervio, como lo dice su nombre, trigémino. Ese nervio es el que le da la sensibilidad a la mitad de la cara, ¿sí? El problema de la arteria, como lleva sangre, está pulsando todo el tiempo, ¿sí? Y esa pulsación transmite al nervio el dolor y no se quita, ¿sí? Es desafortunadamente un dolor que quien lo ha tenido ha ido primero con los dentistas, se saca 1, 2, 3 muelas y siguen con el dolor. Se da el tratamiento médico que de manera inicial es como el tratamiento de elección, tratamiento médico, pero desafortunadamente en muchos de los casos no se da. Después un 3%, un 2% lo vemos en pacientes con tumores cerebrales que les dan esos dolores. ¿Mortal? No es mortal, mas sin embargo el dolor hace que se depriman, que no coman por el dolor, ¿sí? Que bajen de peso y que empiecen con trastornos psiquiátricos, porque a final de cuentas es un dolor que no se los pueden tratar con absolutamente nada, mas sin embargo el mejor tratamiento es la cirugía. ¿Cuántos días dura esta neuralgia del trigémino y cómo se quita? Normalmente la neuralgia del trigémino son episodios de manera súbita,
pueden durar segundos, minutos, y posterior a varios minutos pueden todavía tener ese dolor, ¿sí? Pero son de manera repentina, es un dolor que lo mencionan como estallante en la mitad de la cara, y en ocasiones se da tratamiento para minorar el dolor, ¿sí? Normalmente se dan medicamentos que se dan en la epilepsia porque son los que más ayudan, pero sí, desafortunadamente en muchos de los casos son de difícil control. ¿Hay forma de evitarlo, ya sea con alguna alimentación, con ejercicio, o teniendo la cultura de hacer algo, desarrollar algo para evitar que nos dé este dolor? Normalmente los pacientes que se conocen con estos dolores empiezan a identificar si hay algo que se los predispone, ¿sí? Hay pacientes que dicen, es que a mí cuando como algo frío me destalla, entonces pues tratan de evitar eso. Desafortunadamente hasta con el puro roce de la ropa puede desencadenar el dolor, entonces a veces es muy difícil identificar al paciente, decir, bueno, es que yo con lavarme los dientes, entonces son cosas que desafortunadamente no pueden evitar, ¿no? Entonces llega el dolor de manera repentina en ocasiones y ahí se queda. ¿A quiénes les puede dar la neuralgia? La neuralgia es muy común en personas de los 40 a los 50 años aproximadamente, pero sí se presenta en pacientes más jóvenes, pero lo más común o la edad que normalmente se presenta entre los 40, 50 hasta 60 años. ¿Sí? ¿Hombres y mujeres igual? Hombres y mujeres por igual. Oye, sí. Doctor, y volvemos a lo mismo, ¿no? Que el aneurisma, difícil de diagnosticar, porque seguramente, como lo mencionabas, pues muchas personas lo van a relacionar con un tema de la muela y van al dentista, y todo ese tiempo que se pierde, pues es tiempo de desquicio, me imagino, para quienes lo padecen, ¿no? Sí, desafortunadamente la mayoría de los pacientes pues llegan con nosotros ya tratados, diagnosticados, porque estuvieron con el dentista, con el maxilofacial, haciéndose procedimientos dentales, que desafortunadamente pues el dolor seguía, y por más piezas dentales que les retiraban, pues no había mejoría, ¿no? Oye, para los de 30 o 40 y más, y mucho más, ¿hay algunas vitaminas o hay algún complejo por ahí interesante que pudiéramos tomar y que nos pueda ayudar a evitar? Sí se ha diagnosticado, se ha estudiado ahí la vitamina B, que pues bueno, puede aminorar un poco lo que son ahora sí que los dolores de tipo neuralgia, pero desafortunadamente como el origen es el contacto directo de una arteria con un nervio, pues nada más aminora o mejora las molestias, ¿no? Pero no lo quita el origen como tal. ¿En qué consiste la cirugía, doctor? La cirugía va encaminada en poner un material especial, que es un teflón, entre la arteria y el nervio, ¿sí? Prácticamente es el tratamiento que ya tiene pues más de 50 años probado, y es un tratamiento que quita el dolor de manera inmediata. Normalmente los pacientes después de este tipo de procedimientos se les retira el medicamento por completo, y un 98% es una tasa de éxito. Doctor, ¿el herpes está asociado con esta enfermedad? Fíjate que el herpes nos ha tocado pacientes que no está relacionado con la enfermedad, pero les exacerba el dolor, o sea, les empeora el dolor, porque el herpes también sigue prácticamente los nervios, ¿no? El herpes se ha asociado mucho a que sigue el trayecto de los nervios, y pues estamos hablando de que este es un nervio, ¿no? Entonces ese es el inconveniente con los pacientes, que el herpes les exacerba el dolor. Para la gente que nos está escuchando y seguramente va a una consulta médica, siente un dolor y quisiera tomar la mejor decisión en ese momento, ¿cuándo se debe de ir a un médico general o cuándo debe de elegirse al neurocirujano, al neurólogo, para decir, a ver, este dolor de estas partes, de estas afectaciones con estos síntomas, ya sé que me tengo que ahorrar al médico que me va a llevar con el especialista y mejor me voy con un neurólogo, con un neurocirujano? Sí, es muy importante. Bueno, ya cuando se identifica un dolor en la mitad de la cara, principalmente en lo que es la mejilla, en la mandíbula, que es un dolor de tipo explosivo, ¿sí? Que es un dolor que llega de manera súbita, que no se ha quitado con el paso de los días, pues ahí es el punto importante para acudir con un médico especialista. De hecho, el médico especialista está capacitado para identificar si es parte de una muela o de una pieza dental y derivarlo al maxilofacial. Desafortunadamente, como bien comentas, Jorge, pues lo hacemos al revés, ¿no? Vamos primero al dentista porque
sinceramente es algo también muy común, un problema dental, y pues sí, desafortunadamente a veces se pierden en ese camino, ¿no? ¿Cuántos pacientes al mes recibes con este padecimiento? Aproximadamente, de hecho, pues tenemos ahí una clínica que se llama dolorfacial.org. Normalmente de 3 a 10 pacientes dependiendo el mes, pero sí es un aproximado, ¿sí? Entonces, Muy común. Muy común, ahora sí que en Occidente pues somos los únicos que lo tratamos de manera integral. Cuando llegan de primera vez tratamos de hacerlo de manera conservadora, con medicamentos, empezamos con ciertos tratamientos no invasivos como una microcirugía, y de ahí empezar. Cuando ya el paciente ya llegó con un problema ya de años, porque hay pacientes que se aguantan el dolor muchos años, ¿sí? Ya sin piezas dentales, con las dosis de medicamento al tope, pues ahí ya no tenemos nosotros más que la única opción que sea la cirugía. Hay pacientes que les va bastante bien con los medicamentos de manera inicial, una toma de una pastilla, y les va bastante bien, pero ya cuando llegan ya en ese ritmo de que ya pasaron por varios médicos especialistas, dentistas y demás, ya no podemos nosotros darnos a la tarea de todavía seguir ese tratamiento. Oye, doctor, y pensando justamente en crear conciencia entre la población, ya lo hablábamos, muy poca información, difícil el diagnóstico, pues háblanos un poquito del costo de la cirugía, pensando en este segundo tópico, pues que es una de las mejores alternativas que quita el dolor inmediatamente. ¿Cuánto les cuesta a las personas operarse? Bueno, el costo varía mucho en relación al tipo de hospital, al instrumental que se tiene y todo, pero estamos hablando de un costo aproximadamente de unos 80,000 pesos aproximadamente, ya con todo lo que se requiere para este tipo de cirugías, ¿sí? El hospital, los insumos, etcétera, ¿no? Correcto. El gobierno federal, digo, con los servicios que hay o más bien los servicios públicos que tenemos aquí, que brinda el Estado, ¿tienen el personal, tienen el equipo para atender eso también o únicamente? No, afortunadamente aquí se cuenta tanto con los insumos, ¿sí? Con los microscopios que se requieren para este tipo de cirugía y con la capacidad, ahora sí que tanto administrativa para empezar a captar estos pacientes. Digo, tenemos ahora sí que todo lo que se necesita para realizar este tipo de cirugías, ¿sí? Doctor, y hablaba sobre la microcirugía. Para todos los que nos escuchan, ¿cómo es la microcirugía? La microcirugía o la cirugía de mínima invasión son técnicas que usamos actualmente para tratar de limitar el daño a los tejidos, digo, y propiamente al cerebro, y que el paciente se recupere en 1 o 2 días. De hecho, la mayoría de estos pacientes con el problema de la neuralgia los operamos en menos de 1 hora y el paciente a las 24, 48 horas ya está en su casa. Correcto. Oye, doctor, si no es microcirugía, me gustaría que nos platicaras un poquito, que la gente supiera un poquito, ya como en términos coloquiales, pues ahí operativamente qué hacen, ¿no? ¿Les abren la cabeza? ¿Cómo funciona el tema? Mira, la herida es una herida pequeña detrás de la oreja, aproximadamente 4 centímetros. Normalmente pues se abre la piel. Posterior a eso hacemos un trépano. Un trépano quiere decir un agujerito en el cerebro, ¿sí? En la parte baja del cerebro. Y por ahí nosotros entramos por un espacio, que es un espacio virtual que tiene el cerebro, que tiene líquido, y eso nos permite trabajar sin tocar el cerebro. Entonces nosotros entramos de manera, por así decirlo, virtual o nadando entre el cerebro y no lo tocamos prácticamente. Entramos directamente, agarramos la arteria, obviamente pues todo de manera muy fina y muy precisa. Separamos la arteria, ponemos ese material, que es un material especial, un teflón, y lo colocamos ahí, y ahí se termina la cirugía. Doctor, ¿qué te motivó a estudiar neurocirugía? Bueno, esa es una pregunta que me la hacen muy a menudo. Sinceramente, el estudiar neurocirugía pues se empezó a dar cuando te empiezas a preguntar qué vas a hacer, ¿no? Eso me pasó a mí, digo, qué iba a hacer de mi vida, y encontré pues prácticamente la fascinación por el cerebro, ¿no? O sea, por ahora sí que encontrar esa parte de decir, bueno, las funciones del cerebro, qué es lo que hace, por qué viene esto, por de dónde salen los tumores, de dónde viene este dolor. Entonces empiezan a hacer el gusto por algo cuando encuentras esa
respuesta de qué es lo que quieres hacer, ¿no? ¿Cuántos años más o menos de especialidad de estudio? De Pues ya pestañas, prácticamente entre la carrera, la especialidad y las altas especialidades, pues yo hice aproximadamente 13 años. Wow. 13 años. ¿Cómo estamos en Jalisco, doctor, en cuanto a neurocirujanos? Porque digo, sabemos que hay crisis en algunas especialidades como los geriatras, que hay muy poquitos. En temas de neurocirugía, ¿cómo andamos en Jalisco? Fíjate, bueno, en Jalisco hay aproximadamente unos 200 neurocirujanos, entre 200 y 250, y afortunadamente en todas las instituciones públicas y privadas hay neurocirujanos de primera, ¿sí? Neurocirujanos que pueden atender prácticamente todas las patologías habidas y por haber, como en primer mundo. Doctor, al inicio nos decías que septiembre era un mes importante porque se conmemoraba la primera enfermedad que hablamos. ¿Por qué? ¿Por qué septiembre? Mira, de hecho estuvimos ahora sí que buscando el origen de esto y realmente no hay mucha información, sino simplemente lo conmemoran por ser un mes donde desafortunadamente pues tocan muchos casos, y uno de los casos más sonados también por lo que lo trataron de hacer conmemorativo fue el caso de la actriz de Sharon Stone. Sharon Stone sufrió un aneurisma cerebral en septiembre del 2001 y pues era pues un ícono de ahora sí de la actuación en Estados Unidos, es un ícono, y ella quedó con un déficit del habla, digo, para interpretar los guiones, para movilizar, y tuvo que rehabilitarse. Entonces pues obviamente el ende de decir pues que es una personalidad, que es una actriz y que tiene la capacidad de pues hacer este tipo de difusión, pues se empezó a dar ahí, ¿no? Entonces, por eso viene ese auge de decir que en septiembre pues es la concientización. Wow. No, pues muy interesante, doctor. Muchísimas gracias, doctor Óscar Gutiérrez Ávila, neurocirujano. Y bueno, dinos cómo se pueden poner en contacto contigo, en dónde pueden los que nos están escuchando pues poder disipar muchas dudas. Y además, ¿a dónde pueden correr contigo en caso de alguna emergencia? Claro, yo estoy en la Torre Médica San Javier, y para comunicarse conmigo pueden marcar al 3333 88 35 28. Muy bien. Compañeros periodistas, ¿alguna conclusión, alguna otra pregunta? Pues yo únicamente gracias por la información, porque de verdad es complicado, ¿no? Ya los factores son complicados. Gracias por la información, doctor, y bueno, pues aquí es tu casa. Muchas gracias. ¿Y la diferencia entre cruda y todo lo demás? Importante. Si no supiera que es cruda, voy a que me opere el doctor. Jessy. No, pues muchas gracias, doctor, y también una invitación a todas las personas a que no se queden con los dolores, porque la mayoría nos automedicamos, sinceramente. Sentimos un dolor y ¿qué hacemos? Buscamos una aspirina, y en lugar de ir al médico, pues mejor decimos, mejor me duermo, descanso y me tomo la aspirina. Claro, sí, importante, y no asustar a los radioescuchas, ¿no? Que sí, es no muy importante decir que todo dolor de cabeza va a ser un aneurisma, pero exactamente, invitarlos a que cuando pues no es algo normal un dolor de cabeza después de 2-3 días o no se quita con analgésicos comunes, pues sí acudir con un médico, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, doctor Óscar Gutiérrez Ávila, quedó todo súper explicado, nos quedó muy claro, y bueno, a ustedes también que nos están viendo en esta transmisión, ya sea que nos escuchen por el podcast o nos vean en las plataformas de redes sociales en video, bueno, pues ya tienen una idea muy clara de lo que hablamos. Así es que muy atentos a cuidarse, y yo creo que a dejar de fumar y muchos otros malos hábitos, doctor. Y a tomar. Y a tomar, exactamente. El estrés. Y el estrés. No, pues ya. Mejor no me estreso. Doctor Óscar, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, doctor. Compañeros periodistas, muchas gracias por haber estado aquí. Gracias. Y gracias también a ustedes que nos escucharon, y nos vemos para el siguiente episodio de Personalísimo en Tráfico ZMG. Soy Jorge Belletti, me despido, nos vemos y nos saludamos próximamente. Hasta luego. Estás en Personalísimo de Tráfico ZMG Podcast.